Bueno, muy buenas tardes, noches de este miércoles 4 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos, por quienes nos acompañaron a ver la película y nos acompañan en esta parte de la actividad, en la conversa. Acabamos de ver Zona de Interés de Jonathan Glazer. Aquí me acompaña eh, nuestro amigo Lenín Brea. Eh, bueno, Esta es ya la cuarta película, es la cuarta película de Jonathan Glazer y ya es la cuarta película de esta tanda, de este ciclo Política y Fascismo. Iniciamos con El fascismo ordinario de Mikhail Rom, un documental soviético del 65, si no recuerdo mal, extraordinario. Seguimos el ejercicio, ya voy a hablar un poco del ejercicio. Eh, con El huevo de la serpiente de Bergman, una película extraordinaria igualmente. La semana pasada estuvimos viendo y conversando sobre El Conde de la Larraín, un registro completamente distinto, de la sátira, de una película de horror y humor negro al mismo tiempo. Una película de 2023, al igual que esta. Esta película, Zona de Interés de Glazer, se estrenó el año pasado. Por cierto, estuvo compitiendo en varios renglones este año en los Oscars y ganó el premio a la película, la mejor película internacional y creo que también mejor sonido, ¿cierto? Eh, pero bueno, antes de hablar de la película, eh, el ejercicio. Nosotros estamos, eh, insistimos en este punto porque es lo que le da sentido al espacio. Eh, Estamos haciendo un ejercicio o el ejercicio de tratar de identificar algunas herramientas que nos permitan pensar la cuestión del fascismo eh, como fenómeno político y bueno, cultural, económico, etcétera, ¿no? Como ya lo hemos dicho de manera reiterada, es sencillamente inevitable detenerse en las experiencias del fascismo histórico, pero lo que nos interesa realmente es analizar el fenómeno desde el presente y específicamente desde Venezuela, ¿no? Con todo y que en la medida en que lo que estamos es haciendo este ejercicio de identificación de, de eso que hace del fascismo un fenómeno político singular, bueno, no nos detengamos, digamos, o no hagamos un desarrollo de lo que está aconteciendo en Venezuela, pero es lo que siempre tenemos en mente cuando estamos analizando estas películas. Lo voy a repetir también porque es importante, hay gente que, porque esto, bueno, como ven, queda en un registro de esto, luego hay gente que ve este video en nuestro canal de YouTube y bueno, por supuesto hay un montón de gente que ve unos y no ve otros y no tiene como idea de, digamos, del ejercicio continuo que venimos haciendo. Nosotros no somos expertos, hay que aclararlo siempre, nosotros no somos expertos en cine. Eh, Aquí no estamos haciendo no estamos haciendo crítica de cine, ¿no? De hecho, nos detenemos bastante poco a comentar cuestiones más de índole técnica que a veces provoca, ¿no? Porque hay cosas que a uno le sorprenden y le interpelan como espectador, como público. Nos interesa es, bueno, lo que ya decía, ¿no? Un ejercicio que tiene un propósito intelectual, pero fundamentalmente político bastante claro, pues, ¿no? No es una no es una conversa entre críticos de cine, como hay muchos contenidos sobre, cualquiera se mete en las plataformas de video y busca esta película y busca los críticos y bueno, ahí podrá haber opiniones expertas, no es el caso, ¿no? Eh, bueno, es una película, voy a comenzar ahora sí, Lenin, es una película eh, donde lo comentábamos ahorita afuera, eh,
la primera cosa que le llama a uno la atención, incluso cuando uno lo ve en su casa, un televisor de esos normales que uno tiene en su casa, ya es una cosa que le sorprende mucho, ¿no? Que es la atmósfera que Glazer crea apelando a este recurso del sonido, ¿no? Este sonido de fondo que está allí permanentemente, que es el sonido de, bueno, del campo de concentración. Por supuesto que hay una manera digamos, de disponer, de construir las imágenes, de disponer las cámaras, etcétera, de manera que, como ustedes lo acaban de ver, bueno, siempre o con muchísima frecuencia durante la película tenemos al campo de concentración como telón de fondo y los sonidos o el ruido, el rumor que se produce desde ese espacio, ¿no? Durante la película estamos escuchando permanentemente, eh, bueno, o en varias ocasiones de la película escuchamos, bueno, alaridos de terror, ¿no? Gente gritando, gente seguramente siendo torturada o simplemente muriendo, ¿no? Hay algunas partes donde vemos, bueno, el humo salir de las chimeneas, hasta esa imagen muy impactante, esa ocasión en que los visitan algunos vecinos, me imagino yo, no sé, familiares, amigos, qué sé yo, y entonces están todos en el patio y es la escena esa de la piscina, ¿no? ¿Cómo que se llama el hombre? Rudolf Hoff, o Hess, está de espaldas a la cámara y frente a la piscina y entonces se ve el humo del tren que está o bien llegando al campo de concentración o bien yéndose, suponemos que llegando. Por supuesto ese tren viene cargado, ¿no? Viene cargado de miles de personas. Esta es una película, para dar alguna información de contexto, que es casi siempre lo que yo hago antes de darle la palabra a mi interlocutor. Es una película que está basada, es una versión libre, digamos, de una novela de 2014 de un autor que se llama, por aquí lo tenía, Martin Amis. Se llama, o mejor dicho, la película se llama igual que el libro, La Zona de Interés. En el libro, Martin Amis cambia los nombres y Glazer dice, no, vamos a ponerle los tipos el nombre, sus nombres, pues, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir es que digamos, el protagonista de la película, el jefe del campo de concentración, o el comandante del campo de concentración, estamos hablando de Auschwitz, no es una figura ficticia, es un personaje o sea, de la vida real, fue efectivamente el comandante del campo de Auschwitz durante mucho tiempo, fue de hecho quien estuvo más tiempo allí en el campo de concentración, estuvo de mayo de 1940 hasta noviembre del 43, entonces bueno, ya eso a uno le permite saber que justamente ese es el momento en el que transcurre la película, ¿no? A él lo cambian y en mayo del 44, pocos meses después, vuelve al campo de concentración. Cuando él se entera de que lo devuelven a su campo, ¿no?, de concentración, ahí es donde termina la película con esa imagen, igualmente con ese recurso al que apela Glazer de venir al presente, ¿no? Y es Auschwitz tal cual hoy día, ¿no? Imágenes, por cierto, que ya veíamos en el fascismo ordinario, las imágenes de los miles de zapatos apilados allí y las prótesis de la gente con discapacidad, las personas con discapacidad. Esas imágenes ya las veíamos en el documental de Michael Romm. Bueno, hasta allí, él vuelve en mayo del 44 y permanece hasta enero del 45, casi hasta que, o hasta poco antes del final de la guerra, ¿no?, de la rendición de Alemania, meses después. Y bueno, yo voy a leer, es un comentario muy breve que él hace en ocasión de recibir el premio Oscar, ¿no? Él dice unas palabras allí que, bueno, que generaron un revuelo tremendo. Ustedes saben que, bueno, sabemos bien que ese es un espacio que suele utilizarse, o con alguna frecuencia se utiliza dependiendo de cuál sea la causa que está. Es un espacio que
que ha servido como tribuna para hablar sobre Venezuela, por cierto, en años anteriores. Y entonces, bueno, como siempre, eh, ahorita había como expectativa sobre Ucrania, obviamente, ¿no? Se ha hablado, ¿no? Este, que es una cosa en la que hay bastante consenso, digamos, en Occidente, vamos a decirlo así. Eh, y bueno, pero había como esta expectativa de, coño, alguien se atreverá a hablar de sí, aunque sea una cosa sobre Palestina. Bueno, resulta que lo hizo Glazer, ¿no? El tipo recibe su premio y dice estas palabras. Todas nuestras decisiones se tomaron para reflejar y confrontarnos en el presente. Además, comentaba ayer con alguien que se ajusta, pero exactamente como con el espíritu de nuestro espacio, ¿no? Todas nuestras decisiones se tomaron para reflejar y confrontarnos en el presente, no para decir, mira lo que hicieron entonces, sino más bien, mira lo que hacemos ahora. Nuestra película muestra hacia dónde nos lleva la deshumanización. O sea, ahí da la clave de interpretación de la película, ¿no? Estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo, porque Glazer es judío, como hombres que rechazan que su judaísmo y el holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque a Gaza. Todas las víctimas de esta deshumanización. Y termina con la frase, ¿cómo resistimos? ¿No? Bueno, fue muy aplaudido y tal, pero por supuesto que le cayeron encima terriblemente. Es una película bueno, de alta factura, es una gran película y sin embargo, digamos, en las páginas especializadas uno se medio mete y medio revisa y se da cuenta de que está sospechosamente infravalorada y, bueno, mi sospecha que dejo aquí sobre la mesa es que tiene directamente que ver con estos resquemores que levantó Glazer a partir de esta declaración, ¿no? Eh, Me parece que ese recurso del ruido de fondo, ¿no? De la tragedia, del verdadero genocidio que se está cometiendo, eh, digamos, en el fondo, eh, a un costado o en la parte de atrás de la película, es muy impresionante la actitud de la esposa, ¿no? O sea, cuando él le cuenta, bueno, que se tienen que ir, pues y él le dice, no voy, o sea, te vas tú, yo no voy para ninguna parte, ¿no? Y entonces las expresiones o sea, las palabras que emplea, las que apela, ¿no? Este, la, ¿Cómo que dice? Vivimos como siempre soñamos y luego corrige mejor de lo que soñamos. Pero si esto es lo que Hitler nos dijo que nosotros tenemos merecido, ¿no? Este es nuestro espacio vital, ¿no? Y decir estas cosas este es nuestro hogar, aquí están nuestros hijos, aquí están creciendo fuertes y felices y sanos, ¿no? O sea, decir esta cosa mientras, bueno, está ocurriendo lo que está ocurriendo a escasos metros es verdaderamente grotesco, ¿no? Pero, bueno, esto no es una anécdota, pues simplemente, ¿no? Esto es, o mejor dicho, el ejercicio nuestro hacia donde apunta es, bueno, ¿cómo es esto posible, no? O sea, ¿cómo es posible que alguien llegue a decir estas cosas en un contexto tal? Bueno, precisamente tiene que ver con la cuestión de la deshumanización absoluta, ¿no? Viste esa otra parte que es muy impresionante donde, bueno, porque lo que le dice la mamá, ¿no? Ella le está mostrando la cosa a la mamá y la mamá le dice, esto es un jardín paradisíaco, ¿no? Y las flores y la cosa, bueno, también la escena inicial, ven acá, mi amor, con el bebecito, esta es una dalia, esta es una rosa. Y luego esa parte donde, y la mamá no aguanta, ni siquiera se despide, le deja un papel que nadie sabe nunca qué decía allí, lo mete en el horno, el papel también, ¿no? O en la chimenea. Pero la mamá no aguanta, pues, una locura, o sea, una locura en el lugar donde está y se va, ¿no? Eh, pero bueno, esa parte también donde nos muestran como todas las flores o muchas de las flores que la mujer tiene, Hedwig, tiene en su jardín, y el ruido de fondo una vez más, ¿no? Los gritos, los disparos. Los disparos están sonando durante toda la película, una cosa muy impresionante, ¿no?
Y bueno, el presente, ¿no? El presente. Esto no lo hemos hecho, esto no, o sea, esta película no se trata de lo que fue, esta película se trata de lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo, Lenín y compañeros y compañeras, que yo creo que al final, o sea, al público, digamos, esa es la gran interpelación, ¿no? O sea, ustedes no escuchan los disparos, ustedes no escuchan el horror, ustedes no escuchan los gritos, ustedes no escuchan la, o sea, ustedes no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Y en nombre de qué, digamos, o sea, esa paz tuya, esa tranquilidad tuya, eso, ese que tus hijos crezcan sanos y fuertes y felices, ¿cuál es el precio de eso, no? Es decir, coño, ustedes no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de todo lo que está, bueno, del horror que nos rodea, por supuesto, guardando las distancias, ¿no? Eh, Glazer ni nadie es con, o sea, con un dedo de frente, a menos que uno viva en Palestina, ¿no? Y seguramente en algunos otros lugares, por supuesto que no se trata de decir que están ocurriendo las cosas en este momento tal cual ocurrían hace 80 años, o en el 40, a comienzos de los 40, pero de lo que se trata es de que, bueno, donde nosotros vivimos, también hay horror, ¿no? Y hay y la condición para que uno se haga, digamos, de oídos sordos y el ciego frente a la tragedia es justamente, bueno, que a uno no le importa, pues, ¿no? Es decir, la deshumanización, ¿no? Es decir, esa parte, y con esto termino, esa parte cuando está la mamá conociendo el jardín de su hija, ¿no? Que le dice, concha, la idea está fulanita. Y el lenguaje gestual corporal de la mujer, de Hedwig, es muy impresionante, así como ese dejo de desdén, ¿no? Así como que, ay, hermano, no vainas de bolchevique, no vainas seas de impertinente. Entonces, ajá, que no recuerdo si lo dice ella o la mamá. La mamá. Sí, sí, no, no, cosas de, ¿cómo es? ¿Quién Cosas, sabe? cosas de bolcheviques, cosas de judíos, ¿no? Pero bueno, repito, ¿no? La mamá no ahí esa es como su manera de negociar con la realidad, pero ya después no puede más, ¿no? No lo aguanta, pues, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que, esas son las cosas que yo pondría sobre la mesa, Lené, para que nos compartas tú, para por supuesto abrir la oportunidad para la conversa. Muchas gracias, Rey, por la introducción. Yo, bueno, voy a entrar de una en la materia. Yo creo que el director fue muy valiente al lanzarse un discurso en el cual vincula el holocausto nazi con la situación de Palestina, ¿no? Lo que contaba Reinaldo, bueno, la reacción del discurso fue que los más influyentes judíos de Hollywood se dividieron en dos grupos, los que apoyaban la declaración del director y los que estaban totalmente en contra. Y algo que tiene como cierto sentido contar es que la contradeclaración, por llamarla así, hacía como si el discurso del director negara su judaísmo, cuando el director justamente lo dice como judío, lo deja muy claro en su discurso, que él no está hablando ahí como un antijudío, sino como un judío que ve lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y a mí la verdad, cuando vi la película me vino muy rápido a la mente porque, bueno, uno podría pensar que ahorita Palestina es un gran campo de concentración, amurallado por un lado, bueno, con dos pequeñas salidas que tienen a los bordes, y que precisamente era demasiado fuerte, demasiado potente el contraste, ¿no? Y uno se pregunta en qué medida el estreno de la película es algo más que una casualidad histórica, ¿no? Que esa película salga en el momento que está pasando ese segundo holocausto, pues yo creo que es algo menos casual de lo que puede pasar. Y tanto así, bueno, que el director se atrevió a asumirlo. Sin embargo, en declaraciones posteriores, yo creo que el director traiciona algunas cosas que a mí me parecen lo más impresionante de la película, ¿no? Porque, bueno, la película, cuando yo la empecé a ver, yo
una experiencia personal de chamo cuando estaba en la universidad. Una vez hicieron también un ciclo de cine y vimos La Noche de los Lápices. Y no sé si han visto esa película. Es una película sobre cómo torturan a Claro. unos chamos en Chile. Nada, yo salí de esa Argentina. película... Argentina. En Argentina, ¿verdad? Yo salí de esa película totalmente destruido pensando que yo no quería ver más películas así, porque ya yo tenía con esa película la experiencia de lo que es ser torturado. Cuando yo empecé a ver Zona de Interés en mi casa, yo no sabía exactamente de qué iba la película, porque mi chica me dijo que era rechísima, que vamos a verla. Cuando empezó yo pensé, nada, aquí voy otra vez a otra noche de los lápices a sufrir con toda la gente, pues, deshumanizada. Y la película sorprende precisamente porque no va de eso. Eso está en la película de alguna manera, pero como un ruido de fondo, ¿no? Pero la película va más bien de lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. Yo interpreto el sonido de fondo, además es importante creo decirlo, como el sonido de una especie de gigantesca maquinaria que deja ese sonido de fondo todo el tiempo ahí, claro, y se meten los tiros, se meten los gritos, pero siempre está esa maquinaria ahí, ¿no? Y es muy llamativo porque, bueno, dentro de esa banalidad, pues el director también se mete duramente con el capital. Vemos que el director del campo de concentración, bueno, está negociando con unos empresarios la mejor manera, en términos de eficacia, de pragmatismo, de eliminar a los judíos. Era una cuestión técnicamente bastante difícil y de hecho el problema, lo cuenta el mismo José, era no tanto matarlos, sino deshacerse de los cuerpos. Por eso se enfocan en la parte del crematorio, ¿no? Lo que retardaba todo el proceso era deshacerse de los cuerpos, no matar a la gente, era rapidísimo matarla, ¿no? Además él decía cosas así como, bueno, la gente no sufre porque ellos creen que se van a echar una ducha y bueno, cuando sale el gas son breves minutos antes de que mueran. Y el director mete ahí también, bueno, como la Siemens está ahí. Muchas grandes transnacionales ahorita farmacéuticas eran farmacéuticas nazis, porque los nazis hicieron una gran corporación química donde entre otras estaba la Siemens, y esas empresas pues lograron sortear todo esto sin una verdadera responsabilidad. Y es una relación quizás algo extraña que yo no puedo evitar hacer, es que durante todo ese periodo, pues el capitalismo, que como sistema de modo de producción se distingue por el solo hecho de proponer una acumulación infinita y sin más sentido que la acumulación misma, uno se puede preguntar dónde iba a parar, en caso de que Hitler ganara la guerra, el exterminio de lo impuro. Porque parece que el exterminio de lo impuro iba a ser tan infinito como puede ser la acumulación de capital. Y esa relación ahí que de alguna manera el director hace, a mí me parece muy interesante y potente para comprender la situación actual. Porque se tiende a pensar el fascismo, el nazismo, etcétera, como fenómenos meramente políticos, sin ver cómo esta maquinaria del capital está siempre como ese contexto, como ese sonido de fondo, sin dejar de acumular capital en ningún momento de cualquiera de los momentos horribles que ha vivido la humanidad. Ese era un aspecto que quería destacar, ¿no? Después, en la misma línea, yo siento que un poco el director se traiciona en algún momento. Les voy a leer aquí un pedacito de una declaración de él. Porque en parte parece que lo aterrador es, bueno, que una gente educada tenga un espacio vital que bordea con un espacio de pura muerte, ¿no? Alguien hablaría ahí de tanatopolítica, de un espacio de pura muerte. Eso parece lo horrible, ¿no? Pero eso opuesto a lo horrible es siempre una exteriorización de lo horrible. El malo es el otro, el malo es el nazi, ¿cómo es posible? O sea, ni siquiera cómo es posible, es más o menos entendible de alguna manera que los nazis, por vivir bien, hicieran esos desastres. Pero yo siento que lo verdaderamente horrendo de la película es que, si no fuera por ese sonido de fondo, hay imágenes que podrían llegar a ser enternecedoras, ¿no? Imágenes bonitas. A mí me impactó mucho la imagen cuando el chamito adolescente se está cayendo a latas con la noviecita atrás de la casa mientras está la fiesta. O sea, el encuentro del amor, ¿no? Y hay un montón de momentos que son así, que son lo que uno quisiera de la vida. Las flores, sí, todo ese esto. sonido de fondo son flores. Son flores, ahí hay algo que no veríamos, ¿no?
Y quizás lo horrendo de la película verdaderamente es darse cuenta de que qué nos separa a nosotros de llegar a tener esa actitud como seres humanos, ¿no? Estamos de de alguna manera verdaderamente protegidos contra llegar a esa especie de contradicción de la humanización, porque los alemanes estaban muy humanizados, o sea, era una gente súper linda, pero a la vez esa humanización, como decía Reinaldo, tiene el contraste, el otro lado, de la deshumanización total, ¿no? Entonces una pregunta que yo me hago y no me puedo dejar de hacer, que me parece la manera correcta de entrompar la película en la actualidad, es preguntarse en qué medida nosotros estamos exentos de eso, ¿no? En qué medida eso es algo que se puede explicar, ¿no? Una de las cosas que a mí más me chocó del libro de Arendt sobre el totalitarismo es precisamente su idea de que ahí hay algo que no se puede explicar ni racionalmente, como por ejemplo que los nazis usaban a los judíos como mano de obra para poder tener recursos, etcétera, etcétera, para quitarle la riqueza. No, ahí hay algo que es como parte de la racionalidad humana constitutiva, como parte de la manera como nosotros construimos nuestra existencia. Y eso es lo que a mí me causa como terror de la película, ver de alguna manera la posibilidad de que eso que parece tan ajeno de parte de los malos sea algo más bien muy humano, de alguna manera, ¿no? Y yo les decía un poco que yo creo que el director se traiciona porque él dice esto para explicar un poco el final, ¿no? Cuando el nazi va a vomitar, dice... Ajá, una entrevista, nada. Estos personajes no tienen un arco, no hay conciencia, no hay salvación, no hay redención, no hay nada. Son planos, son una línea plana, pero quería mostrar que el cuerpo de alguna manera rechaza al hombre. Cómo nos engañamos con nuestras mentes, pero nuestros cuerpos dicen la verdad. Así que hay algo en la verdad de ese rechazo y el horror interno que tenía sentido para mí. A mí lo que me parece es que precisamente yo no vi planura en los personajes y tampoco no es que no pueda pensar que no hay una trama. Como les digo, lo que a mí me preocupa es precisamente la idea de cómo eso podría penetrarnos como sociedad, a nosotros y a muchas otras sociedades, ¿no? Yo recordé, por ejemplo, a Trujillo con la matanza del Perejil. No sé si ustedes saben que Trujillo, el dictador de República Dominicana, en un momento pues se le ocurrió que el problema de República Dominicana era la cantidad de haitianos verdaderamente negros que están ahí. O sea, hay bastante jodido porque verdaderamente negro, no tan negro, ¿cómo saca él el...? Entonces su idea fue ir a la frontera y sencillamente le preguntaban a la gente, di perejil. Como los haitianos no hablan español, no podían decir perejil como nosotros porque no pronuncian la R suave, decían perejil y al que decían perejil sencillamente lo mataban, ¿no? Eso es una cosa que sucedió en Latinoamérica hace nada. Es algo que incluso, o sea, porque ¿qué es lo horrible? Bueno, que es sistemático, que es una especie de plan y que sobre todo tiene la absurda idea de que de alguna manera se va a poder acabar con la impureza, con una supuesta impureza fantasmática que es lo que pone en peligro nuestra sociedad, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque normalmente en política uno termina pensando que el otro, el enemigo, es precisamente esa impureza, ¿no? Hay cierto pensador que también, bueno, como a Heidegger, esto es un tema largo, pero él tenía más o menos esta idea, es Carl Smith. Él decía que el problema con la enemistad política es que por lo general al enemigo se le trata como un otro no humano y que él creía que la enemistad política verdadera tenía que poder comprender al otro como una persona que tiene intereses, deseos, etcétera, y que en esos términos podría haber guerras civilizadas. Por supuesto, el problema con esta idea, que de fondo no tiene problema, es que para Smith eso era válido entre los europeos, pero ya con la gente del tercer mundo, con los negros, los mestizos, toda esa gente que él consideraba bárbara y que estaba amenazando a la Unidad Europea, ahí eso no tenía, eso ya no valía para ese otro lado del mundo, eso valía entre los civilizados europeos. Pero sin embargo esa idea de que el enemigo político hay que aprender a respetarlo para que pueda haber incluso una guerra civilizada, si llegamos a un extremo como ese, que nadie lo quiere, para que pueda haber diálogo, para que pueda haber una verdadera negociación política, hay que reconocer al otro como algo menos que un demonio, ¿no? Y esta demonización del otro yo creo que es un aspecto
Por eso decía un poco que yo creo que el director se traiciona, porque no solo él explica lo de la mamá, diciendo que ella no tenía en realidad ninguna culpa. Que ella lo que ella se fue sencillamente porque eso le molestaba, pero que no sentía culpa moral, ¿no? Cosa que tú dices, bueno, pero si lo genial de la película es dejarlo abierto, porque al dejarlo abierto uno se queda con la pregunta, ¿no? Y esa pregunta te lleva a cosas como que sentía peos morales, ¿qué era lo que sentía? Entonces, esa negación del otro como lo malo absoluto es algo que yo creo que hay que pensar en la política contemporánea. Lo último que quería decir tiene que ver un poco con el fantasma. A mí me impresionó mucho que el personaje, dentro de todo este universo de humanidad malvada o maldad humanizada, o como diría Hannah Arendt, de la banalidad del mal, el personaje que es una chica que reparte manzanas, ¿no? Ella anda por ahí, o sea, imagínense el nivel de valor que hay que tener para hacer algo como eso, porque por lo visto, o sea, claro, yo después averigué un poco quién era esa persona existió, era una mujer, yo no recuerdo el nombre, ella hizo eso efectivamente y ella muere porque era una señora muy mayor poco antes de que se estrene la película, en la cual además de paso estuvieron 10 años haciéndolo, o sea, que imagínate qué dificultad para hacer una película así. Hay muchos cuentos muy interesantes del director sobre las dificultades para hacer la película, porque él es, bueno, un judío creyente y parte de su comunidad. Y mucha gente le decía, bueno, pero ¿para qué tú vas a sacar eso a la luz, no? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que este personaje de alguna manera fuera como una especie de fantasma. Todo este recurso de tomarla con una cámara para la oscuridad, por supuesto que no tenía que ser necesariamente así, porque como todo buen cineasta sabe, siempre tú puedes medio iluminar para hacer una escena que parezca en la noche, pues si ese es tu gran problema, pero el director por alguna razón, que eso no lo explica, bueno, sí dice que así él trataba de resaltar el papel de ella como la luz, ¿no? Como lo luminoso contra lo oscuro. Entonces otra vez volvemos a caer en la dicotomía del bueno radical contra el mal radical. O sea, del mal demoníaco contra el, mejor dicho, el bien divino, ¿no? Pero yo siento que ahí hay algo mucho más bonito que a lo mejor el director no pensó, que es que de alguna manera la resistencia contra el nazismo interna, no sé si ustedes saben, hay toda una tesis muy radical que dice que en algún momento Alemania deseó a Hitler, y si Hitler pudo gobernar Alemania hasta hace poco tiempo, era porque de alguna manera había un cierto consenso general sobre la necesidad de una autoridad fuerte, ¿no? Esto por supuesto es preocupante porque, bueno, yo creo que el mundo está en un momento de caos, y cuando hay mucho caos y desesperación la gente tiende a pedir algún tipo de autoridad, algún tipo de seguridad, ¿no? Y eso es peligroso. Pero a mí esta idea de un fantasma repartiendo manzanas, comida, también salvando reliquias sagradas, porque claro, porque esa parte es muy bonita cuando ella recoge algo de ahí donde está poniendo la manzana y dice, coño, alguien dejó algo. Yo lo que siento es que para una persona que estaba en el campo tenía esa reliquia sagrada, no sé, yo tengo por lo menos un crucifijo que me regaló mi mamá, yo no soy creyente, pero bueno, para mí ese crucifijo es importante. Prefirieron de alguna manera quitárselo a los nazis, dejándoselo a la persona que repartía las manzanas. También quizás como una forma de agradecimiento, ¿no? Porque no es un riesgo pequeño el que está corriendo esa familia, si la descubren, se acaba. Y ahí la idea un poco de fantasma me parece interesante porque de alguna manera ustedes por supuesto recuerdan cuando en el manifiesto comunista Marx y Engels dicen que un fantasma recorre el mundo. Este fantasma es el fantasma del comunismo. Precisamente yo creo que en la película este fantasma es el fantasma de la esperanza, de la lucha, de la resistencia, que está ahí buscando una posibilidad de materializarse ya más allá de su pequeña acción, porque esa en realidad es una acción pequeña, ¿no? Hay otra película que toca ese mismo tema de una manera muy brillante y muy bonita. Esa película se llama Solos en Berlín, de verdad se la recomiendo. Es un hecho también basado en la realidad. Bueno, trata de una pareja de alemanes que están ahí viendo la vaina y en un momento dicen, no, papá, hay que hacer algo. Pero es un problema porque tú no sabes ni con quién hablar, porque si yo hablo con alguien, a lo mejor este es el que me va a echar, me va a denunciar, me va a delatar.
Y entonces, bueno, ellos diseñan una estrategia que no se las voy a contar para que vean la película de cómo regar mensajes por Alemania para tratar de, coño, por lo menos hacer algo. Por lo menos hacer algo, porque la situación era muy desesperada. Había gente que, por ejemplo, se cortaba el brazo a propósito para que no lo mandaran al frente. Y claro, al ver toda esa situación de relativa locura, ellos deciden actuar. Y es muy buena la película, cómo trata el trasfondo moral de la acción política. Eh, bueno, eso era básicamente lo que quería decirles. A mí, claro, me parece una película genial, me parece una película sorprendente, precisamente porque nos da un poco la idea de cómo funciona la máquina a la cual de alguna manera nosotros como seres humanos estamos conectados, nos da una idea de alguna manera de las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos y nos habla también de alguna manera de la necesidad de organizarnos para resistir este tipo de cosas, de situaciones con los peligros que eso trae al frente, ¿no? Eso era lo que quería decir. Bueno, la película ciertamente nos coloca en un plano de reflexión profunda sobre, más allá de un modelo político y social, es del comportamiento humano frente a circunstancias concretas, ¿no? Porque, digamos, voy a ver cómo lo expreso de la mejor manera. Este comportamiento de los personajes de la película, un oficial nazi y su familia, perfectamente puede ser el comportamiento, o ciertamente es el comportamiento de cualquier represor en el mundo, independientemente de la ideología o el modelo que defienda, ¿no? Por supuesto que aquí está magnificado en la escala de, del horror que significó sistemáticamente pensar en el asesinato y crematorio de millones de seres humanos. No estamos hablando de 20, de 100, de 30, aunque una sola vida humana valga, pero la magnitud de lo realizado por, por, por los nazis es brutal, pero también los armenios también fueron objeto de una situación parecida, ¿no? O aquí mismo, bueno, en África hemos visto episodios dantescos cuando estamos hablando de magnitudes, pero en lo concreto, en todas las sociedades del mundo hay represores que torturan, que son crueles y que perfectamente pueden llevar una vida familiar como la podemos llevar nosotros, ¿no? Pero también que independientemente de la escala de la represión, a veces nosotros podemos saber, intuir que eso está pasando sin ser represores y simplemente la sociedad o los individuos de la sociedad, digamos, voltean la cara frente a eso, ¿no? Para no saber, para no involucrarse, para no sentirse culpable, mientras si no lo sé, no me siento culpable, ¿no? Entonces creo que lo complejo de la película es que trasciende al nazismo, al holocausto, sino nos coloca en el plano de lo que los desafíos que como seres humanos todos los días de nuestra vida, incluyendo a la Venezuela de hoy, de este día, de este momento, estamos sometidos, ¿no? Como la banalidad del mal, la banalización del mal, la justificación del mal, ¿no? Para protegerme, para estar en mi área de confort, para negar una realidad que sé, que intuyo que pueda estar pasando, ¿no? Entonces es ahí donde la película choca, pues, ¿no? Bueno, personalmente me choca porque, bueno, son los desafíos que todos los seres humanos todos los días tenemos. ¿Somos indiferentes ante el mal o nos, nos, nos dedicamos a, a construir, digamos, a denunciar, a evitar, a contener
que estas prácticas se conviertan en prácticas sistemáticas y masivas como ocurrió en la Alemania nazi, ¿no? Finalmente, también ver todas las perspectivas, porque ahora cada día más se puede hablar con mayor naturalidad de las causas que originaron el nazismo, ¿no? Porque durante un tiempo los nazis no tenían razón ninguna, ni explicación alguna, ni una justificación alguna. Entonces, bueno, ahora, digamos, académicamente se puede hablar, se puede explicar el contexto histórico en el que nace el nazismo, lo que significó la ocupación francesa posterior al Tratado de Versalles, ¿no? Y la humillación a la que fue sometida la sociedad alemana, esa gente común, la esposa del oficial, la mamá, etcétera, por los franceses y los otros aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial, que fueron el caldo de cultivo para generar en la sociedad un ambiente que buscara un salvador, que los reivindicara, que los dignificara, etcétera, de las humillaciones a las que habían sido sometidos. Ojo, no estoy justificando esto, sino en el tema de la deshumanización, digamos, también en un análisis concreto se puede terminar deshumanizando no solo a los nazis, a los alemanes, ¿no? Y no, los alemanes también eran víctimas del nazismo, también fueron víctimas de una política sistemática de humillación, de fusilamiento, de torturas, etcétera, previo al surgimiento del nazismo, ¿no? Entonces, bueno, son elementos complejos que nos llevan a la naturaleza humana, ¿no? A esa inmensa capacidad de ser buena gente que podemos ser los seres humanos, pero también la inmensa capacidad de ser muy malos en circunstancias eh, que, que ninguno de nosotros está exento de, de, de vivir como desafío todos los días. Era lo que quería comentar. Hay una duda que me perdí en la película, ¿qué es lo que pasa en el río cuando el tipo le dice a los niños, venían cenizas, ¿no? Claro, cenizas Sí, eso me quedó la duda, ¿no? Sí, sí. Sí, Yo sí. pensé que eran cenizas. Porque, Es que es precisamente el problema de cómo deshacerse de los restos. sí, sí. Siempre hay los restos humanos siempre afloran por cualquier vía, pero el producto, el olor a muerte. ¿Cómo haber sido el olor a muerte? Sí, sí. Sí. A carne quemada, sí. O permanentemente estaba inhalando. Muy probablemente no la aguantaba. Sí. A mí me llamó la atención, ya haciendo una especie de paralelismo, ¿no? La idea del muro. Por toda la capacidad de negación que hay en la película que lleva a una exageración. La película se podría llamar La Negación y tendría un buen título, ¿no? Pero todavía en esa época existía un muro físico. Entonces yo estaba pensando que en estos momentos la negación se facilita en cierto modo. Tú apagas el televisor, tú apagas el celular y la negación puede ser más completa, porque sencillamente tú puedes evadirte de una forma más total. A fin de cuentas, a aquellos les llegaba de alguna manera el río, traía algo, ¿no? El ruido no era posible eliminarlo, pero actualmente tú puedes eliminar todo eso. Tú puedes sencillamente ensimismarte y abandonar todo lo demás. Eso por una parte que creo que es bien importante. Después me llamó la atención, él recurre un poco a este cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Pero fíjate que él pone para que Hansel y Gretel puedan ser felices, queman la bruja. La queman en un horno, ¿no? Y bueno, resulta que el horno está allí, pues, ¿no? Y hay que quemar. O sea, ahí hay una cosa, un mensaje que tú puedes tomarlo como tú quieras, ¿no? Pero hay una cosa ahí, esas cosas que tú dices que el autor desliza, ¿no? Esas dos cosas me llamaron mucho la atención. Además, la película da para mucho, porque tiene muchas escenitas que son así, como que tú las tienes que detener.
Pero efectivamente el ruido es algo fundamental. El ruido que hace una llama fuerte cuando tú estás haciendo una hoguera muy grande, el fuego brama, el fuego se mueve, ¿no? Y es movedizo. Y te puede arder a ti, pues te puede quemar. El fuego, de hecho, te quema, ¿no? Yo no sé si este Rudolf Hess fue el que se suicida con la mujer y los 5 hijos. No, ese fue Hitler. Ah, ese es Himmler. Pero fíjate. Logró escapar, estuvo un año en posguerra Ok. libres, haciéndose pasar por jardinero. Y nada, al final o sea, lo agarra el servicio secreto, creo que es ruso, okay. no es inglés, y lo torturan hasta que el tipo dice, no, yo sí era el que... Ya. Se va a Nuremberg, lo juzgan, y hay escenas, hay fotos y todo cuando lo ahorcaban en el juzgado. Igual la mujer esta puede ser la mujer de Himmler. Sí. Porque esta es una mujer fuerte, ¿no? Una mujer convencida y estaba cumpliendo el ideal nazi. Para esa enorme cantidad de muchachitos, todos rubios, todos fuertes, todos bellos, ¿no? Hace una vida preciosa, familiar, cría hijos, ¿no? Y ella no está dispuesta a que este hombre le quite todo eso, ¿no? Claro, presenta también el desafecto, ¿no? Básicamente la ideología se come el afecto que podría uno suponer que existe. Bueno, en fin, la película es para muchas cosas, pero bueno, imagino que los demás quieren. Primero agarrándose uno de lo que dijo Reinaldo. Uno no es un especialista en cine, ¿no? Pero sí capta, de acuerdo a lo que uno se ha formado, capta esos mensajes que da esa película. Por supuesto, creo que es magistral la película y yo la llamaría la naturalización de la deshumanización. Por ahí me da ese reflejo. Fíjate que cuando empieza la película, yo pensaba que iba a ver una película en Mochima. La familia alegre, bañándose, qué feliz la familia. La mujer protegiendo a sus hijos, a su generación, pues, y haciéndolo fuerte, ¿verdad? Entonces, eso te da un perfil de que esa es la familia que tú quieres. La familia en donde la mujer y el hombre compartan con los miembros familiares, y bueno, y después llega la suegra o la mamá y se involucra. Uno va viendo esas escenas hasta que después aparece lo fuerte. Aunque el ruido es significativo desde el principio de la película. Aparece lo fuerte y ahí es donde voy, ¿no? Esa naturalización pasa de la familia como institucionalidad social al Estado, nación. Ya es el Estado. Cuando ya el hombre en la película refleja la relación de Rudolf Hess con sus superiores, con el Estado y su papel dentro del Estado. ¿Ok? Y por supuesto, dentro de esa línea ideológica, dentro de esa línea sociológica que caracteriza al fascismo. Otro elemento que uno encuentra, bueno, antes de pasar al otro elemento, yo puntualicé una cosa en esa película de un video que estaba viendo en estos días, pero siempre lo recuerdo, del comandante Chávez. Cuando viene Aznar, ¿no? Que dice, el comandante echa el cuento que Aznar le dice, invitándolo para el club. Y entonces Chávez le dice, tú no estás viendo Haití, tú no ves lo que pasa en el mundo. Y la respuesta precisa, concisa de Aznar, esos se jodieron. Se jodieron los judíos, se jodió el mundo, aquí somos nosotros. Fíjense eso. Y bueno, el autor hace un marcaje que yo lo veo como una esperanza de ese fantasma, pero me llamó mucho la atención, una precisión, es cuando la muchachita está en la bicicleta y van dos militares nazis por ese camino y lo sigue un cerdo
y ella toma para el otro lado. Entonces ahí hay unas precisiones bien definidas. Eso es lo que quiero. Cuando le dice, bueno, ahí deben estar fulana y fulana que eran vecinas de ella, ¿no? Se dedicaban a la costura, parece, y vendían productos a ambas. Entonces, las judías habían ganado porque habían vendido más barato. Y eso, pues, por supuesto, generó una molestia, que es el tema que está ahí, que tiene que ver con lo que el surgimiento del nazismo, ¿no? Que supuestamente los judíos vinieron a quitarle las posibilidades de desarrollo a los alemanes y a desplazarlos en toda la cuestión de producción y económica, ¿no? Y el otro elemento que por supuesto que es traerlo a la realidad nuestra de Venezuela y de lo que está sucediendo en el mundo con el fenómeno de las redes sociales. Y uno siempre habla, bueno, ustedes los sociólogos hablan de control social, ¿no? Hay una gran operación de control social a nivel global y se afinca en los países como los nuestros, pues, con la situación estratégica que tienen, de recursos, y hay como una operación para generar crueldad, o sea, esa crueldad, esto hace referencia a la banalidad del mal, porque nos están preparando pues para situaciones cuando sea necesario, y que produzcan ese tipo de conducta en los seres humanos, no importa cuando estén matando chavistas, no importa cuando, bueno, lo vienen haciendo con nosotros, pues, no importa cuando mate comunistas, no importa, voltea, no le pare, bueno. Y uno lo vive, te lo digo sinceramente, uno lo vive incluso hasta en familiares, ¿okay? Que tú ves ese tipo de conducta ya que no me interesa, o sea, no me interesa que haya intervención militar y que arrasen con sus chavistas, así, excluyendo. ¿No? Entonces, creo que hay que reflexionar sobre eso y bueno, dar los alertas temprano. No, yo quería insistir en que lo que se destaca en la película es la naturalización de todo, pues. Incluso el énfasis que se hace en la bondad del personaje, porque nos muestra también un personaje muy humano en su vida cotidiana, pues, o sea, cómo se preocupa de sus hijos y bueno, y incluso la preocupación porque se tiene que ir, porque tiene que, bueno, alejarse de los hijos. Entonces eso me hace vincularlo con algo que decía Elías, la responsabilidad de una sociedad frente a lo que es estos personajes, a la tortura y a todo lo que eso significa, ¿no? Y me hizo irme a Argentina. Fíjense lo que está ocurriendo en Argentina, por ejemplo, que hay un gran movimiento y una fuerza muy importante que están, tratando de que toda la gente que está, todos los torturadores, todos los violadores de los derechos humanos salgan en libertad. O sea, dicen, que le cambien casa por cárcel, lo que eso significa, y eso está debería haber generado en Argentina en este momento una protesta general, y no está pasando eso. O sea, hay un cuestionamiento, pero así como yo diría como muy limitado frente a eso y lo que significó y como lo habíamos visto nosotros en América Latina como un gran progreso social, como un gran movimiento ético, y de hecho ya las personas que están allí aparecen también como seres humanos, personas de edad, y bueno, ya eso se ha naturalizado, pues ya no son lo que eran. Entonces creo que eso es lo que hace dudar también de la película, cuál es la intención. Ahora lo que llama la atención está hecho por una persona, por un judío, pues. Pero así todo me parece que es como, crea así como grandes preguntas y que a uno lo llevan a pensar de que eso es algo que ocurrió y que fue, pero se dio en determinadas circunstancias, a lo mejor no se vuelve a dar, es posible que no ocurra nuevamente y que fue parte casi de la vida, de lo cotidiano, pues como toda esa idea de que sigue lo cotidiano allí, toda esa apariencia también nos llevan a pensar, a lo mejor es algo que no vuelve a pasar, ocurrió allí y ya es historia, pues. Entonces creo que llevaría a una reflexión más cuál es el rol, pues, de la sociedad frente a eso, pues.
Yo quería hacer como tratar de conectar algunas cosas, porque vimos varias, ¿no? Pero además también vimos las de Conrad. Y la última de Conrad, el espía, ¿cómo es que se llama? El agente, ¿no? El agente secreto. Y fíjate, cuando vimos la de Larraín, al final se da un dilema en esa película que es interesante, entre la codicia y la inmortalidad. Y los personajes de esa película están detrás de la materialidad, de la acumulación de dinero. O sea, lo que está detrás no les importa la inmortalidad incluso. Les importa más la codicia, ¿no? La acumulación de tesoro, ¿no? El tesoro del conde no eran unos papeles y tal, era un poco el libro que tenían, textos originales y tal, pero todos querían ese tesoro, ¿sabes? Todos rondaban en torno al tesoro del conde. Ahora, en esta película, o sea, el personaje central es la mujer, obviamente. ¿Cuál es su motivación? Ideológica, no lo es. Le importa un carajo el nazismo. ¿Cuál es su motivación? Su estilo de vida, su vaina material, lo que soñó cuando estaba joven y se casó. Lo motiva la codicia, no la motiva más nada. O sea, lo que la deshumaniza es la codicia. O sea, no le interesa. Mira, yo veía al tipo. Yo tengo un hermano que trabaja en Mackenzie. El tipo gana $20,000 al mes. No tiene vida. No tiene vida. Trabaja en Bogotá. Ese muchacho no tiene vida propia. Es como un zombie. Eso sí, le da a su familia todo lo que la familia quiere. Y yo veía a este señor y decía, bueno, es como un gerente de una transnacional, ¿no? No tiene vida, trabaja las 24 horas del día. O sea, lo que está atrás puede ser un campo de concentración, pero también puede ser una fábrica de no sé qué vaina, y puede ser cualquier cosa, o sea, no importa. Él es un buen trabajador, es un buen gerente, está haciendo su mejor trabajo, le está echando un camión de bola. O sea, sácalo de contexto, quita que es un campo de concentración. Y vas a ver un gerente de una transnacional gestionando una empresa con la máxima eficiencia. Es lo único que le interesa, porque lo que quiere es que su familia tenga las condiciones de vida materiales, etcétera, etcétera. Y eso es todo. El tipo tampoco es nazi. O sea, de ideología, política. Y por supuesto, al final, tú ves como el tipo es un zombie. Él es un zombie manejado por la mujer que le dice, no tú no te vas de aquí, tú no me puedes dejar, yo me quedo aquí, esta es mi casa, este es mi sueño, mira todo lo que he construido. Aferrada a la materialidad del sueño que siempre tuvo, fíjate, es más que el sueño que tuve. Y a esto no renuncio ni a palo. O sea, no es política, no es ideología, es codicia, ¿no? Es egoísmo puro, codicia pura. Y el tipo, bueno, al final hace lo que la mujer le dice. Tú vas a seguir trabajando ahí, vas a seguir haciendo eso porque eso es lo que nos garantiza que estemos como estemos, ¿no? Y en la película de Larraín pasa lo mismo. Pero en la película de Conrad, el agente secreto, pasa lo mismo. Los personajes, uno que es anarquista y el otro que es socialista y no sé qué. Y todos son unos miserables que se apuñalan y se matan y tal por la codicia. Y yo les voy a decir una cosa, en este momento, lo que está generando toda esta situación en la que estamos nosotros entrampados en Venezuela es la codicia de un grupo, una élite que está aferrada a la materialidad, a la riqueza, a la vaina, a la acumulación. Y al final eso termina determinando todas estas cosas que estamos viviendo. Y la codicia es lo que en el fondo está detrás de todo el sistema mundo del capital. ¿Sí o no? No es la codicia. O sea, lo que nos está llevando como civilización a la muerte. ¿Importa eso? O sea, ¿importa que el contexto que está detrás sea un campo de concentración o sea el planeta entero? O sea, toda la vida sobre el planeta Tierra, porque hoy el telón de fondo puede ser la vida sobre el planeta Tierra, ¿sí o no? Lo que pone en juego el sistema mundo del capital no es solamente ya un grupito acá en Europa o un grupo en América. Lo que pone en juego el sistema mundo del capital es la vida sobre la posibilidad de continuidad de la vida sobre el planeta Tierra. O sea,
todas las especies, incluyendo la especie humana, la que está en riesgo, con este sistema de muerte. Lo que pasa es que tú tienes ahí una expresión extrema, puntual, pero todo el sistema está concebido con la misma lógica. Es un sistema de muerte. Un sistema de muerte para la acumulación infinita. O sea, a alguien le tienes que quitar. Si quieres acumular para ti, a alguien se lo tienes que quitar. ¿Sí o no? O pues, si no, ¿cómo acumula? Y a ese que le quitaste después tienes que eliminarlo. O tienes que desecharlo. Y hoy no están pensando en desechar un grupito de judíos. ¿Cuántos calculaban ahí? Decían que eran ¿cuántos? 3 millones de judíos que venían de Hungría. ¿Cuánto era que decía la película? 600.000, pero la película da un número, 700.000. O sea, en Davos te plantean 3.500, que hay que deshacerse de 3.500 millones de personas que sobran en el mundo sobran. Eso lo plantean en Davos. En el Foro Económico de Davos te plantean que hay 3.500 que sobran. Y ahí estamos nosotros, no tan... Entonces, bueno, eso tú lo ves puntual, pero ponlo en un contexto más amplio y pon la motivación de fondo. ¿Qué motiva a estos personajes a hacer eso que hacen? Que no es política ni es ideológico. Es una cosa más bien espiritual, ¿no? Y en este caso, la deshumanización se da porque la codicia, el egoísmo, bueno, anula la posibilidad de ver al otro. Porque al otro es el que le vas a quitar. O sea, lo veíamos. ¿Qué fue lo que... En un momento, creo que lo veíamos en la película de Bergman. En la película de Bergman, El huevo de la serpiente, se culpaba a los judíos y a la banca de toda la crisis financiera que se estaba viviendo en Alemania. Lo satanizaron. Y tú ves aquí en la película, la tipa agarra un abrigo, y el abrigo es de alguien que se lo quitó, y un anillo que venía en una pasta de dientes, y así. Tú ves como hay un robo, o sea, hay un robo descarado. Ese otro que negaste y le negaste su posibilidad de ser, y aniquila, es para robarlo. O sea, lo robaron. Robaron a los judíos, le quitaron todo. No, yo quería hacer como un par de comentarios sobre de esa conexión con las otras cosas que hemos estado viendo. Uno tenía que ver con el tema no solo de la banalidad del mal, sino del retrato, porque cuando hablábamos del Conde, hablamos del rechazo que generó en ciertos sectores antipinochetistas, que decían, bueno, ¿cómo este tipo va a retratar a Pinochet como una figura estupidizante, que tiene un lado burlesco, que tiene un lado, ¿qué es eso? Que es un lado que es ridículo en el fondo. Y aquí yo recordaba cuando hay esa película de Margaret von Trotta sobre Hannah Arendt, cuando escribe el texto de la banalidad del mal, cuando escribe en los juicios de Eichmann, que ya va, y cuando los está escribiendo, que hace adelantos en prensa, toda la comunidad judía se le va en contra, porque dice, ¿cómo tú vas a decir que este tipo, bueno, es como una especie de burócrata, que él no tiene, que trabaja, que es eficiente, que tiene una conciencia de que él lo que estaba era cumpliendo unas órdenes, y además era un buen trabajador, y tenía una conciencia de sí mismo, y había una negación absoluta de la comunidad judía, diciendo que tú no puedes retratar a este tipo a ti, tú tienes que retratar a este tipo como un carajo malo, con malas intenciones, que hacía las cosas desde una motivación, y hay ese rechazo como a ver en el otro, porque uno piensa, bueno, ¿cuál es el retrato del nazi tradicional más cercano a lo que uno se puede imaginar? El nazi de la lista de Schindler, que es un nazi que mata gente, sale en la mañana casi cuando está en la habitación y dispara desde el francotirador y mata gente que está caminando por ahí. Y se adapta perfectamente a la idea del nazi cómodo, bueno, este tipo es malo, malote con todas las de... Y estos personajes, hay otra cosa que incomoda, porque es la otra cosa de, bueno, hay ese otro factor, así como lo había en el Pinochet, que tiene su lado ridículo, lo hay aquí en este de reconocer un otro en el que hay otros factores, que hay esos factores incluso humanos que te permitirían decir, bueno, hasta qué punto podemos ser también esa figura. Y por otro lado, pensaba que lo mencionaba también la profesora, en esa idea que ha aparecido en varias de las películas que hemos visto, que es la idea de, bueno, cómo hay una vida cotidiana que tiene en paralelo a esa vida cotidiana el horror. Y que la continuidad de la vida cotidiana no es expresión de que todo está bien, más bien la continuidad de la vida cotidiana es expresión del horror también. Porque uno puede imaginarse, a lo mejor había algún reportaje de ese fin de semana con el nazi
mira qué bonito la parrilla y lo que podías hacer, y en el fondo, bueno, la continuidad de la vida cotidiana en ese contexto en específico es una expresión más del horror, no es expresión de que no está pasando nada, es expresión de que están pasando cosas y son tan tenebrosas que lo que está pasando, bueno, es ocultado por esa cotidianidad. Y en ese sentido me acordaba, o sea, pensaba en el contraste de un cortometraje chileno que es como todo lo contrario en el sentido de lo que pasa con los personajes, que se llama Los Vecinos, que es un tipo que vive en una casa y la casa colinda las paredes de su casa con una otra casa donde están torturando gente. Y el tipo empieza a atormentarse por todo lo que está pasando, escucha los ruidos, escucha los golpes, los gritos y se desespera. No puede continuar, su vida cotidiana se acaba porque su vida cotidiana tiene el horror al lado y lo reconoce. Y él sí lo escucha y sí se atormenta. Es como el contraste entre quien lo niega. Si ese tipo continuara su vida estaría un poco, o sea, haría su cafeta, no puede. Su vida cotidiana se colapsa porque está escuchando y es consciente de lo que escucha y no lo niega. Entonces eso más o menos quería como aportar a la discusión. Bueno, ya para cerrar, yo comentaría, yo me quedaría, o sea, para no extenderlo mucho, con algo que tú comentabas, esto porque es verdad, o sea, tú le quitas el ruido de fondo y tú ves una cosa bella. O sea, exactamente, tú ves la cotidianidad, pues, transcurrir. Es una familia normal que está luchando por salir adelante. Juan Carlos dice que, bueno, que la mujer lo controla. No, son los problemas entre marido y mujer, normales. Los problemas que surgen cuando, mi amor, me promovieron. Entonces, bueno, pero está bien, pero yo me quedo aquí porque yo vivo bien. Y ella tiene razón. Como siempre, la mujer tiene la razón, ¿no? O sea, no, vete tú, o sea, te promovieron fue a ti. Es la crianza de los hijos. Exactamente. Habla. Claro. O sea, no, algo así como habla con tu jefe. Habla con tu jefe y ve cómo resuelve, ¿no? Pero todo eso a condición de eliminar el ruido de fondo. Entonces yo me quedo, o sea, con el planteamiento de, un poco lo que decía la profe, que hasta le genera dudas. O sea, bueno, pero ¿cómo es posible que este tipo, la profe Patricia, ¿cómo es posible que este tipo presente a esta gente así, tan tranquila, tan feliz, ¿no? Y son felices, profe. O sea, ella se siente realizada, o sea, ella está viviendo una vida mejor de lo que imaginó. Yo me quedo con el Glaser que nos dice, escuchen el ruido de fondo. Y otra cosa que tú decías, el fantasma. O sea, la muchacha que pone las manzanas, ¿no? Y con eso, o sea, con esa, cónchale, que no me parece cualquier cosa terminar con eso en su discurso de los Oscars. ¿Cómo resistimos a esto? ¿Cómo resistimos a esto? Yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que esa es realmente ¿qué significa en este momento? O sea, ¿cuál es ese ruido de fondo que no podemos dejar de escuchar? ¿Y cuáles son esas manzanas que tenemos que colocar? ¿Cómo nos organizamos para poner esas manzanas allí para comenzar? Porque eso salva vidas, ¿no? O sea, eso da vida, garantiza que la vida continúe. Pero bueno, la cosa, por supuesto, es subvertir ese orden. Pues. Claro. Cerramos contigo, Lenín. Claro. La discusión. 7 de octubre había un concierto del otro lado del muro. Sí. De Gaza, lo que está ocurriendo ahorita es una maximización de lo que viene ocurriendo en los últimos 70 años. Un concierto, los chavos estaban bailando. Sí, es así. Bueno, a propósito de eso, es verdad que lo iba a comentar también y se me pasó lo de que lo veíamos en el fascismo ordinario. Que como los nazis organizaban, ¿cómo se llama? Viajes al gueto de Varsovia, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver cómo bombardean Gaza, exactamente, o Cisjordania, no recuerdo. Exactamente, esa es otra figura muy terrible. Dale. Bueno, sí, a mí no sé por qué no me había pasado por la cabeza, pero bueno, Guantánamo todavía existe y es un sitio donde prácticamente pasa eso.
O sea, a lo mejor la gente no está ahí por una cuestión racial o étnica, por cualquier razón que está ahí, pues es un lugar donde hay una tortura, donde hay una situación que es una negación del supuesto ideal de la ley universal, y eso sigue existiendo Sí. como tantos otros espacios que ya se han nombrado, que van saliendo, donde eso vive. Yo creo que la pregunta más difícil que se ha hecho aquí, yo no tengo la respuesta, es la de la responsabilidad social, aunque yo creo que la película es evidentemente una denuncia, bueno, de lo que se ha llamado naturalización del mal, pero la pregunta de la responsabilidad social me es difícil, porque precisamente, bueno, lo que plantean los nazis es una sociedad que al parecer está entregada al mal. Y digo, todo esto es muy relativo, porque bueno, a Hitler le tiraron varios atentados, no es que no había gente en contra de Hitler dentro de Alemania que luchó contra el mismo Hitler y contra, bueno, Alemania si fue necesario, pero es una pregunta difícil. No me queda claro que la motivación de esa gente sea puramente egoísta en el sentido como economista de tener más cosas, porque fíjense que ella reivindica su ideal en nombre de Hitler. Es como si Hitler fuera el que puede poner los ideales que no importa lo que tengamos que sacrificar para cumplirlos, ¿no? Y ahí a lo mejor Manuel puede hablar más, pero yo creo que hay como una especie de concepto hegeliano que es como todo lo peor y todo lo más sublime, pues mezclado en lo mismo, en la misma figura, que a la vez que pide, realicen su vida plenamente, tengan bellas familias alemanas, sean buenos los unos con los otros, piden el mismo discurso, eliminen al otro completamente, destruyanlo, y esa doble cosa, esa dialéctica, yo creo que da cuenta de cierto, no sé, como vacío de la existencia humana que lo llena más el sentido que la riqueza. O sea, la riqueza fino te da, pero la riqueza necesita un sentido, ¿no? Y ese sentido es lo que de alguna manera el discurso de Hitler proporciona. Y entonces, quizás por eso la película no es tan fuerte, porque en el fondo uno puede preguntarse, ¿hay algo terriblemente horrible en mi búsqueda de la felicidad? Que yo me hago el gafo y no veo porque, bueno, o sea, porque si no, no pudiera ser feliz. Yo creo que la película lo interpela a uno muy fuerte éticamente y de alguna manera es un llamamiento a actuar, pero no creo que sea un llamamiento a actuar con violencia, porque precisamente la vaina no es vamos a buscar a quienes hagan el papel aquí de los nazis para ver cómo los metemos nosotros a ellos, no sé, en un campo de concentración En todo caso, Occidente, bueno, tuvo la relativa eticidad de juzgar a los nazis que se dejaron juzgar porque muchos se suicidaron, Hitler, Himmler, de juzgarlo, de que hubiera un proceso, algo que después se puede discutir. No todo el mundo, por lo menos a Heidegger, no sé si ustedes saben, él fue el director de una universidad, ni siquiera lo juzgaron. Al mismo Carl Schmitt sí lo juzgaron y él incluso lo mandaron para una rehabilitación, estuvo 2 años en una rehabilitación. Y después le dijeron, mira, tú tienes 2 opciones, o firmas este papel donde reniegas de todo o nunca más vas a dar clase en Alemania. Y él dijo, no, yo no firmo un coño. O sea, ya yo expliqué por qué yo estuve ahí hasta donde estuve. También es un caso muy interesante, hay muchos casos interesantes, pero él quizá... El jefe del programa Poeteril de Alemania, no recuerdo el nombre. Bueno, Estuvo en los Estados Unidos y colaboró. bueno, ese Claro. señor tiene unos libros impresionantes de cómo él cree. Es muy impresionante. Él escribió una de las primeras obras de ciencia ficción, mucha gente no lo sabe. ¿Cómo es que se llama? Bueno, entonces el libro tiene una parte donde él explica que los cohetes son una vaina buenísima porque eso nos va a permitir la comunicación, conquistar el espacio, desarrollar otras tecnologías. Y si llega la necesidad de caerse a cohetazos con los rusos, bueno, el que tenga mejores cohetes gana. Así que yo estoy aquí haciendo cohetes bien claramente. Lo fino es que diga también el lado obsceno, es una cosa que... Von Braun, ¿no? Yo le respeto que de alguna manera no se quedó solamente en la propaganda de lo bonito, sino que también dijo pues el lado más político, lo habló muy claramente. Eso me queda, pues, cómo lograr, si se puede lograr una justicia social y bueno, la pregunta, cómo evitar uno caer en esa actitud y cómo resistir allí donde la actitud ya está, pues. El ejemplo de nuestro fantasma que, bueno, hizo lo que pudo mientras que pudo y después habrá hecho más. Yo creo que hacer lo que uno puede en una situación así, sin necesidad de ir a entregarse a la inmolación, es algo que es válido y vigente. Lo contrario del nihilismo, pues.
lo contrario del nihilismo y lo contrario también del sacrificio absoluto, porque, bueno, el sacrificio absoluto también ha sido usado de muchas maneras, bueno, como los suicide bombers y tal, que son figuras que existen realmente. Entonces, alguien que por una convicción absoluta es capaz de cualquier atrocidad. ¿Dónde encontrar el punto ahí para hacer política? Es una cuestión súper difícil en la que tenemos que entregarnos. Y pasando yo creo que por eso, por organizarnos, por organizar, porque, bueno, el individuo solo se confunde yo creo que mucho más que si tiene gente con quien hablar. Yo siempre que vengo para estas cosas termino saliendo un poco más, sí, con menos miedo, con alguna más claridad, y eso es importante, hablar estos pequeños espacios mientras vamos imaginando el futuro. Dale, muchas gracias. Gracias, hermano.